Mis padres me dijeron que me mudara para que mi hermano pudiera mudarse a la casa, pero aún así esperaban que yo pagara las cuentas. Luego me enteré de que en realidad estaba pagando la hipoteca de su casa. Así que tomé el control y la puse a mi nombre. Todavía no puedo creer que esta sea mi vida. Pero aquí estoy, compartiéndola porque tal vez alguien por ahí ha estado en mis zapatos o tiene algún consejo. Advertencia justa, es un poco largo, pero necesito explicar todo para que tenga sentido. Soy el hermano menor en una familia donde mi hermano mayor, Carlos, es el hijo consentido. Si alguna vez han escuchado el término de hijo de oro o el favorito, sepan que mi hermano podría ser la imagen del póster. Carlos siempre ha sido el preferido y mi mamá ni siquiera intenta ocultarlo. Mi madre es el clásico caso de un padre cuya vida entera gira en torno a su hijo. Así que, desde el momento en que nació, él no podía hacer nada mal. Cada logro que tenía, por pequeño que fuera, era tratado como si mereciera un desfile. Mientras tanto, yo podría haber ganado un premio Nobel y la respuesta habría sido solo, oh, qué bien, mijo. ¿Te enteraste de que Carlos sacó un 8,5 en matemáticas? Al crecer, todo giraba alrededor de Carlos. Él siempre recibía los mejores juguetes, era el primero en elegir lo que fuera y nunca compartía. Recuerdo tener 5 años, rogando por ver La Sirenita, pero Carlos insistía en Jurassic Park. ¿Y adivinen qué? Vimos la elección de él por el razonamiento de mi mamá, bueno, él es el mayor, corazón. Ese fue básicamente el tema de mi infancia. Cuando Carlos se fue a la universidad, pensé que por fin tendría un respiro. Pero no, mi mamá actuó como si el mundo se estuviera acabando. Estaba inconsolable, diciendo constantemente cuánto extrañaba a su bebé y lo callada que se sentía la casa sin él. Yo todavía estaba ahí, por cierto, pero aparentemente yo no contaba. Ella lo llamaba varias veces al día, le mandaba correos electrónicos e incluso le enviaba paquetes con provisiones y regalos cada semana. No creo haber recibido un solo paquete así en toda mi vida. Pero claro, Carlos necesitaba uno cada 7 días. Después de que Carlos se graduó, se comprometió con su novia de mucho tiempo, Elena. Honestamente, ella es agradable y no tengo ningún problema con ella, pero ese compromiso sacó a relucir un nuevo nivel de locura en mi mamá. Lo trató como si fuera su propia boda. Hablo de obsesionarse con el lugar del evento, elegir las decoraciones e incluso comprarse un vestido que parecía sospechosamente de novia. Elena fue muy cortés con todo el asunto, pero me di cuenta de que no estaba emocionada con que mi mamá intentara robarse el protagonismo. Carlos y Elena se instalaron en Monterrey después de casarse. Es una distancia considerable desde nosotros aquí en Querétaro, así que pensé que mi mamá podría por fin empezar a enfocarse en su propia vida en lugar de obsesionarse con Carlos. Pero no, en su lugar, empezó a fantasear con que regresaran. Mi mamá tiene esta fantasía de una gran casa multigeneracional donde todos vivimos juntos bajo un mismo techo, y ella juega a ser abuela de un montón de niños. Sin importar el hecho de que Carlos y Elena ni siquiera tienen hijos todavía. Mientras todo esto pasaba, yo me quedé a estudiar la universidad a nivel local. Tenía sentido económicamente, y pensé que sería bueno ayudar a mis padres ya que estaban envejeciendo. Después de graduarme, conseguí un trabajo bastante decente en la ciudad y decidí seguir viviendo en casa. Era conveniente. Mi trabajo estaba a solo 15 minutos en auto, y pensé que ahorraría algo de dinero mientras ayudaba en la casa. Además, mis padres habían mencionado varias veces que planeaban dejarme la casa algún día. Mi mamá solía decir cosas como, un día este lugar será tuyo, y tu papá y yo nos mudaremos a Monterrey para estar más cerca de los hijos de Carlos y Elena. Por supuesto, eso fue antes de que quedara claro que no habría nietos en el corto plazo. Durante los últimos años, he estado cubriendo la mayor parte de los gastos. Mis padres se jubilaron anticipadamente, y aunque tienen un poco de ahorros, no es suficiente para cubrir todo. Así que, yo he sido el que mantiene las luces encendidas, paga el súper y se asegura de que todo esté en orden. No ha sido fácil, pero no me importaba demasiado. Pensaba que estaba haciendo lo correcto al apoyar a mi familia. Además, no es como que Carlos estuviera aportando algo. Rara vez nos visita. La última vez que lo vi fue en la cena de Navidad hace 2 años, e incluso entonces, se pasó la mayor parte del tiempo quejándose de su vida en Monterrey. Ahora,
Uno pensaría que mis padres apreciarían el hecho de que he mantenido el barco a flote todos estos años. Pero no, en cambio, mi mamá se pasa la mayor parte del tiempo hablando de cuánto extraña a Carlos y de cómo desearía que volviera a casa. Es agotador. Cada vez que nos sentamos a cenar, ¿crees que Carlos y Elena alguna vez volverán? Sería tan lindo tenerlos aquí, ¿no crees? Incluso tiene la idea de que ella y mi papá podrían convertir una de las habitaciones libres en el cuarto del bebé para cuando finalmente tengan nietos. Sin importar que ni siquiera tienen una habitación libre, porque convirtieron el antiguo cuarto de Carlos en una oficina hace años. Hablando de la oficina en casa, déjenme contarles sobre eso. Después de que Carlos se mudó a Monterrey, mi papá decidió remodelar su antiguo cuarto. Lo convirtió en una oficina completamente equipada para mi mamá, con un escritorio a la medida y estantes empotrados. Mi mamá la usa para todos sus pasatiempos, hacer álbumes de recortes, escribir cartas, lo que sea. A ella le encanta esa habitación, y por un tiempo, parecía que finalmente estaba superando su obsesión por Carlos. Pero luego llegó la Navidad, y Carlos hizo un comentario al azar sobre lo raro que se sentía no tener su antiguo cuarto. Mi mamá se aferró a eso y pasó el siguiente mes tratando de convencer a mi papá de volver a convertir la oficina en una recámara por si acaso él alguna vez regresaba, pero mi papá no lo hizo. En fin, eso nos lleva al presente. Las cosas habían estado relativamente tranquilas hasta hace poco, pero algo ha cambiado. Mi mamá ha estado actuando raro. Ha estado soltando indirectas sobre grandes cambios que vienen pronto y me ha estado preguntando cosas como, ¿alguna vez has pensado en vivir por tu cuenta? La otra noche, mencionó casualmente que podría ser un buen momento para que empiece a buscar mi propio lugar y me case. Al principio, pensé que solo estaba tratando de apoyarme o algo así, pero ahora ya no estoy tan seguro. Sin embargo, con el paso de los días, las indirectas de mi mamá pasaron de ser casuales a directamente invasivas. Empezó a hacer preguntas como, ¿alguna vez sientes que te estás perdiendo de la vida? ¿O no sería divertido decorar tu propio departamento? No le di mucha importancia al principio, pero luego empezó a dejar anuncios de rentas en la barra de la cocina. No estoy bromeando. Eran hojas impresas con direcciones encerradas en círculos y notas con su letra que decían excelente ubicación y cerca del trabajo. Era raro, pero no la confronté de inmediato. Supongo que no quería creer que me estaba intentando echar de la casa activamente. Pero las cosas se aclararon cuando mi papá también empezó a hacer comentarios. Ahora bien, mi papá suele ser el más callado de los dos. Principalmente se mantiene al margen y evita el drama familiar. Así que, cuando de repente empezó a decir cosas como, ya no eres un niño. No quieres tu propio espacio, o no puedes vivir con tus padres para siempre. Tienes que casarte o mudarte, supe que algo tramaban. Para darles algo de contexto, tengo 27 años. Así que sí, tal vez vivir con mis padres no sea lo ideal, pero lo he estado haciendo por razones prácticas. No es que sea un arrimado. He estado pagando todo. Todo el arreglo funcionaba porque yo he estado pagando las cuentas mientras ellos disfrutan de su jubilación anticipada. Entonces, ¿por qué esta repentina presión para que me vaya? Luego, una noche, todo cobró sentido. Estábamos cenando y mi mamá dijo de manera casual, ¿sabes? Carlos y Elena están pensando en regresar a Querétaro. ¿No sería lindo tener a toda la familia junta de nuevo? Lo dijo con una enorme sonrisa como si fuera la mejor idea del mundo. No reaccioné mucho al principio porque quería ver a dónde quería llegar. Y en efecto, siguió hablando. Es solo que ya no tenemos mucho espacio aquí, dijo, mirándome a mí como si yo fuera el problema. Si ellos regresaran, tendríamos que hacer algunos ajustes. Tal vez incluso podríamos convertir tu recámara en un cuarto de bebé algún día. Me quedé sentado tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Mi habitación, la que he estado pagando para mantener un techo sobre nuestras cabezas. Ahora es un futuro cuarto de bebé para los hijos imaginarios de Carlos. Se sintió como una bofetada en la cara, pero no dije nada. Mi papá intervino diciendo, es algo para pensar. Te está yendo muy bien en el trabajo. Podrías pagar un lugar bonito para ti solo. Podía sentir cómo me hervía la frustración, pero me mantuve callado. Quería escuchar todo su plan antes de decir algo. Durante los siguientes días, siguieron soltando más indirectas.
Mi mamá mencionó la idea de convertir la oficina en casa de vuelta en una recámara por si acaso Carlos y Elena la necesitaban. Incluso empezó a hablar de lo emocionante que sería tener la casa llena de nuevo, como si yo no estuviera ya viviendo ahí. Quedó claro que esto no era solo una fantasía pasajera. Iban en serio con lo de que Carlos y Elena se mudaran a la casa. La parte que realmente dolió fue lo poco que les importaba mi papel en todo esto. Los he estado apoyando por años. Yo soy la razón por la que se paga la hipoteca, los servicios siguen funcionando y hay comida en el refrigerador. Carlos no ha aportado ni un solo peso a esta casa desde que se mudó a Monterrey. Y ahora, porque él podría regresar, están listos para echarme a la calle como si fuera un invitado que se quedó más de la cuenta. Tampoco se trata solo del dinero. Es la forma en que hablan de Carlos, como si fuera la segunda venida de Cristo. Mi mamá no para de hablar de lo difícil que debe ser para él estar tan lejos de la familia. Siempre ha sido una persona muy apegada a la familia, dijo el otro día, como si el hombre no se hubiera mudado voluntariamente a otro estado y casi ni llamara a casa. Mientras tanto, yo he estado aquí todo este tiempo haciendo todo lo que puedo para ayudarlos. Y es como si nada de eso importara. Lo que realmente me sacó de mis casillas fue cuando escuché a mi mamá hablando por teléfono con una de sus amigas. No estaba tratando de escuchar a escondidas, pero estaba hablando lo suficientemente fuerte como para que todo el vecindario se enterara. Estaba diciendo lo perfecto que sería si Carlos regresara y que no podía esperar a tener a Elena cerca para ayudarle con la comida. No la escuché mencionarme ni una sola vez. Ni mi nombre, ni mis aportaciones, nada. Era como si yo ni siquiera existiera en su visión del futuro. Al día siguiente, mi mamá me sentó para lo que ella llamó una charla familiar. Mi papá también estaba ahí, pero como de costumbre, solo la dejó hablar a ella casi todo el tiempo. Empezó diciendo lo orgullosos que estaban de mí y lo mucho que apreciaban todo lo que había hecho por ellos. Sonaba bien al principio, pero luego dio un giro hacia el verdadero tema. Carlos y Elena. Hemos estado hablando de cómo hacer que esta casa funcione para todos, dijo. Y creemos que podría ser el momento de que extiendas tus alas. Le pregunté a qué se refería, aunque ya lo sabía. Bueno, dijo, con Carlos y Elena de regreso, va a estar un poco apretado, pero creemos que es una buena oportunidad para que encuentres tu propio lugar y comiences a vivir de manera independiente. Lo dijo como si fuera un gran regalo que me estaban dando, como si echarme de la casa que yo he estado pagando fuera a hacerme un favor. Me mantuve calmado y pregunté qué planeaban hacer con las cuentas. Mi mamá sonrió y dijo, oh, esperábamos que pudieras seguir aportando por un tiempo, solo hasta que Carlos y Elena se acomoden. Sí, porque tenía todo el sentido del mundo. Querían que me mudara pero que siguiera pagando los gastos para que Carlos y Elena pudieran vivir de a gratis. Ni siquiera sé si Carlos ya aceptó regresar, pero ya le están extendiendo la alfombra roja. A este punto, era difícil mantener mis emociones bajo control. Pregunté por qué Carlos no podía simplemente rentar un lugar cerca si de verdad quería regresar. Mi mamá suspiró y dijo, no es tan simple. Están pasando por muchas cosas en este momento y necesitan el apoyo de la familia. Tú no lo entenderías. Tú siempre has sido muy independiente. Lo dijo como si fuera algo malo, como si mi independencia fuera un defecto de carácter. La conversación terminó con mi mamá pidiéndome que lo pensara y les avisara que decidía. No dije mucho. Estaba demasiado enojado como para confiar en que respondería sin explotar. Después, me fui a mi cuarto y empecé a caminar de un lado a otro, tratando de averiguar qué hacer. Nunca me había sentido tan lastimado y poco valorado en mi vida. Es como si todo lo que he hecho por ellos no significara nada en comparación con la oportunidad de tener a Carlos de vuelta bajo su techo. Desde esa conversación, no he parado de ir del dolor a la furia. Era difícil concentrarse en cualquier otra cosa. Cada vez que miraba alrededor de la casa, pensaba en cuánto de ella yo había mantenido a flote. El refrigerador estaba lleno gracias a mí. La luz seguía prendida gracias a mí. El wifi que usaban para maratonear series todo el día era gracias a mí. Pero aparentemente nada de eso importaba porque el hijo consentido podría estar regresando. Durante la siguiente semana, las cosas en casa fueron raras. Mis padres claramente estaban esperando mi decisión, pero yo aún no estaba listo para darles una respuesta.
Ellos actuaban como si nada estuviera mal, lo que lo hacía aún peor. Mi mamá tarareaba mientras preparaba la cena, preguntándome cómo me iba en el trabajo, como si no me hubiera pedido recién que desbaratara mi vida por Carlos. Mi papá me evitaba en su mayor parte, lo cual era típico de él cuando las cosas se ponían tensas. Mientras tanto, yo empecé a prepararme silenciosamente para lo que sabía que tenía que hacer. Traté de analizar mis opciones. Sabía que no podía seguir viviendo en una casa donde me trataban como un cero a la izquierda. Incluso si me quedaba, la dinámica nunca cambiaría y solo estaría prolongando lo inevitable. Así que empecé a buscar departamentos. No fue fácil porque la mayoría de los lugares cerca de mi trabajo eran excesivamente caros o tenían reseñas que parecían historias de terror. Pero eventualmente encontré un lugar pequeño que tenía un precio razonable y estaba lo suficientemente cerca del trabajo como para poder ir caminando. La idea de no tener que lidiar con el tráfico todas las mañanas casi fue suficiente para hacerme sonreír. Una vez que decidí mudarme, me di cuenta de todo lo que tenía que hacer antes de poder irme. Primero, necesitaba asegurarme de tener todos mis documentos importantes. Acta de nacimiento, CURP, información del banco, todo tenía que venir conmigo. No iba a darles a mis padres ninguna excusa para usar algo en mi contra después. También empecé a empacar mis cosas poco a poco. No quería hacer una gran escena, así que lo hacía a altas horas de la noche cuando todos los demás estaban dormidos. Durante este tiempo, empecé a salir con alguien, y tener mi propio lugar no tiene precio. El departamento estaba completamente amueblado, así que me mudé de inmediato. Mientras planeaba todo esto, empecé a notar cosas a las que no les había prestado mucha atención antes, como la cantidad de muebles en la casa que técnicamente eran míos. Incluso el microondas fue algo que compré durante unas rebajas del Buen Fin porque el nuestro había dejado de funcionar. Mientras más miraba a mi alrededor, más me daba cuenta de cuánto había aportado a esa casa, y solo me dio más coraje. ¿Cómo podían pedirme que me fuera cuando gran parte de este lugar se mantenía en pie gracias a mí? Unos días antes de la fecha planeada para mudarme, escuché otra conversación entre mi mamá y Carlos. Ella estaba al teléfono de nuevo, esta vez emocionadísima hablando de las ganas que tenía de que él volviera a casa. Ella no paraba de decir cosas como, no te preocupes por nada, mijo. Lo resolveremos todo y nos aseguraremos de que Elena y tú tengan todo lo que necesitan. Era como si ella ya hubiera decidido que yo me había ido y que Carlos se iba a mudar, aunque yo todavía no le había dicho nada. Ese fue el empujón final que necesitaba para largarme de ahí. La noche que me mudé fue emotiva, pero no de la manera en que podrían pensar. Esperé hasta la medianoche para empezar a cargar mi auto porque así de dramático soy. Mis padres estaban dormidos y yo quería evitar cualquier confrontación. Ya había firmado el contrato de mi nuevo departamento y el casero me había dado las llaves, así que no había nada que me detuviera. Empacar mi auto fue una experiencia surrealista. No podía creer cuántas cosas había acumulado a lo largo de los años. Se sintió extraño ver mi vida reducida a cajas y bolsas. Una vez que todo estuvo cargado, me senté en el asiento del conductor por un momento y simplemente respiré. Pensé que me sentiría triste o tal vez incluso culpable, pero lo único que sentí fue alivio. Por fin estaba haciendo algo por mí mismo, y se sentía bien. Antes de salir de la cochera, le envié un rápido mensaje de texto a mi mamá, ya me mudé. Los recibos de la casa son su responsabilidad ahora. Buena suerte con eso. No fue la salida más elegante, pero no creí que se merecieran mucho más que eso. A la mañana siguiente, mi teléfono explotó con llamadas y mensajes de mi mamá. Dejó varios mensajes de voz, cada uno más frenético que el anterior. El primero fue solo ella diciendo, ¿qué está pasando? ¿Te fuiste? Llámame. Para el tercer mensaje de voz, estaba prácticamente gritando, exigiendo saber dónde estaba y por qué no le había dicho que me iba. No respondí. La bloqueé a ella, a mi papá y a Carlos en todas las plataformas que se me ocurrieron. Incluso bloqueé a Elena solo por si acaso. Sabía que tratarían de hacerme sentir culpable para que regresara, y no estaba dispuesto a permitir que eso sucediera. Me enfoqué en adaptarme a mi nuevo departamento. Era pequeño, pero acogedor, y ya se sentía más como un hogar de lo que la casa de mis padres jamás se sintió. Pasé la primera noche desempacando y organizando mi espacio. Fue un poco abrumador, pero también emocionante.
Por fin tenía un lugar que era completamente mío, donde no tenía que andar de puntitas ni lidiar con las constantes comparaciones con Carlos. Al día siguiente, llamé a un par de amigos cercanos para contarles lo que había pasado. Todos me apoyaron y dijeron que no podían creer cómo me habían tratado mis padres. Un amigo incluso se ofreció a ayudarme a decorar mi nuevo lugar, lo cual fue un lindo gesto. Se sintió bien saber que tenía personas de mi lado. Pero justo cuando estaba empezando a acomodarme en mi nueva vida, recibí una llamada que me sacó de balance. Era de una vecina de la casa de mis padres. Quería ver cómo estaba porque había escuchado una gran pelea entre Carlos y Elena el día anterior. Aparentemente, Carlos y Elena ya habían llegado a la casa de mis padres y las cosas no estaban yendo sobre ruedas. Después de enterarme de la pelea por la vecina, sentí una extraña mezcla de alivio y pavor. Una parte de mí pensó, qué bueno, que lidien con su propio caos ahora. Pero otra parte de mí no podía dejar de preguntarse qué estaba pasando realmente allá. Intenté sacarlo de mi mente y concentrarme en mi nueva vida. Pero, por supuesto, mi familia no me iba a dejar ir tan fácilmente. Unos días después, mi tía Clara me llamó de la nada. Ella es prima de mi mamá, pero todos simplemente le decimos tía Clara. Ella es de esas personas que está enterada de los asuntos de todos y no tiene problema en meterse, incluso cuando nadie se lo pide. Honestamente, la había estado evitando desde que me mudé porque sabía que se pondría del lado de mis padres. Como era de esperarse, tan pronto como contesté, me soltó un sermón. Esto es lo que me acabo de enterar de una llamada de 2 horas que casi me revienta el tímpano derecho. Tu madre está desconsolada, dijo, omitiendo cualquier tipo de saludo. No ha parado de llorar desde que te fuiste. ¿Cómo pudiste hacerle esto a ella? ¿A ellos? Respiré hondo y dije, Clara, yo no les hice nada. Solo me mudé. Son adultos. Pueden lidiar con eso. Ella bufó. ¿Mudarte? Los abandonaste cuando más te necesitaban. ¿Siquiera sabes lo que está pasando allá? Puse los ojos en blanco, pero algo en su tono captó mi atención. ¿De qué estás hablando?, le pregunté. Hubo una pausa antes de que ella dijera, la casa. Están atrasados con la hipoteca. Tus padres están a punto de perderla. Ahora, esto era nuevo para mí. ¿Cuál hipoteca?, pregunté, confundido. Terminaron de pagar la casa hace años. Eso es lo que tú crees, dijo Clara, claramente disfrutando del drama. Sacaron una segunda hipoteca hace un par de años. Aparentemente, fue para ayudar a Carlos y a Elena. No puedo creer que no lo supieras. Se me revolvió el estómago. No dije nada al principio porque estaba demasiado ocupado tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Una segunda hipoteca para Carlos y Elena, y yo la había estado pagando todo este tiempo sin saberlo, completamente en la ignorancia. Clara siguió hablando, pero casi no la escuché. Algo de que yo tenía que regresar y arreglar este desastre porque la familia se apoya. Le colgué a mitad de la frase, lo cual es probablemente lo más grosero que he hecho, pero no me importó. Necesitaba respuestas, y no las iba a conseguir de ella. Al día siguiente, fui al banco. Quería confirmar lo que Clara había dicho porque una parte de mí esperaba que solo estuviera exagerando, pero no lo estaba. El cajero del banco me confirmó que, en efecto, había una segunda hipoteca sobre la casa. La habían sacado hace 2 años, y los pagos se estaban retirando automáticamente de la cuenta en la que yo había estado depositando dinero cada mes. Todo este tiempo, pensé que solo estaba cubriendo la luz, el agua y ayudando con la despensa. Resulta que también estaba pagando una hipoteca que ni siquiera sabía que existía. El coraje que sentí en ese momento fue indescriptible. No era solo que me hubieran mentido. Era el hecho de que se habían aprovechado de mí durante años sin pensarlo 2 veces. Yo había estado trabajando duro, haciendo presupuestos cuidadosamente y privándome de lujos para poder apoyarlos. Y ellos usaron ese dinero para sacar de apuros a Carlos y a Elena. Era como si cada mal presentimiento que había tenido sobre ser el segundo plato después de Carlos de repente se validara de la peor manera posible. Me fui a casa esa noche y simplemente me senté en mi departamento. En lo único que podía pensar era en lo estúpido que había sido por confiar en ellos. Seguía repitiendo cada conversación que habíamos tenido sobre dinero,
preguntándome cómo no vi las señales. Mi mamá siempre hacía estos comentarios al azar sobre lo apretados que estaban de dinero, pero luego insistía en que todo estaba bien cada vez que yo ofrecía ayudar con más. Ahora sabía por qué, porque no querían que hiciera demasiadas preguntas. La peor parte fue darme cuenta de cuánto dinero le debieron haber dado a Carlos y a Elena. Mis padres no son precisamente conocidos por ser astutos financieramente, así que no me sorprendería si le hubieran dado a Carlos la mayor parte del préstamo de golpe en lugar de racionarlo. Y conociendo a Carlos, probablemente se lo gastó todo sin pensarlo dos veces. Debatí si confrontar a mis padres al respecto, pero no estaba seguro de poder manejar la conversación sin perder los estribos. Además, no quería darles la satisfacción de pensar que iba a regresar para ayudar. Ellos armaron este desastre y ellos tienen que limpiarlo solos. Aún así, no podía evitar sentirme herido. Una cosa es tener favoritos. Otra cosa completamente distinta es mentirle a tu hijo y usar su dinero para cubrir tus errores. Durante los siguientes días, empecé a recibir más llamadas de miembros de la familia. Clara debió haberle contado a todos porque de repente yo era el villano de la historia. Mi tío me dejó un mensaje de voz diciendo que tenía que dar la cara y hacer lo correcto. Otro primo me mandó un mensaje de texto llamándome egoísta por abandonar a mis padres cuando estaban en problemas y que los había dejado al borde de quedarse en la calle y sin un peso en las bolsas. Era como si todos estuvieran leyendo el mismo guión. Lo que ninguno de ellos parecía entender era que esto no se trataba solo de dinero. Se trataba de años de ser tratado como si yo no importara. Se trataba de que siempre se esperara que yo me sacrificara por Carlos mientras él tenía pase libre. Y ahora querían que yo volviera y arreglara todo porque no podían admitir que la habían regado. No, gracias. Aún así, una parte de mí no podía dejar de pensar en lo que Clara había dicho sobre que la casa estaba en peligro. Por mucho que quisiera dejarlos lidiar con las consecuencias solos, no podía evitar preguntarme qué pasaría si de verdad perdieran la casa. ¿Vendrían arrastrándose a mí, rogando por ayuda? ¿Daría Carlos la cara por una vez en su vida? ¿O todos simplemente me culparían por no haber llegado volando a salvar el día? No tengo respuestas ahora, pero sé una cosa con certeza, ya no voy a ser su red de seguridad. Ellos quemaron ese puente en el momento en que decidieron que la comodidad de Carlos era más importante que mi confianza. Los mantendré al tanto. Actualización 1. Hola a todos, regresé con una actualización para ustedes. Bueno, así están las cosas ahora. Han pasado muchas cosas desde que me enteré de la segunda hipoteca y decidí dejar que mis padres y Carlos resolvieran las cosas por su cuenta. Pensé que ya había terminado con ellos, pero por supuesto, nada es tan sencillo con mi familia. Después de semanas de silencio por parte de mis padres, recibí una carta inesperada del banco. Sí, el mismo banco que confirmó la segunda hipoteca. Era una notificación sobre pagos atrasados de la casa. Aparentemente, mis padres se habían atrasado en sus pagos por meses y ahora el embargo estaba a la vuelta de la esquina. La carta iba dirigida a mí porque, sorpresa, todavía estaba registrado como el contribuyente principal en su cuenta. No sé si fue pereza o alguna táctica de manipulación retorcida, pero nunca se molestaron en sacarme de la cuenta después de que me mudé. Estaba furioso. No bastaba con que me hubieran mentido y usado mi dinero para sacar de apuros a Carlos. También me arrastraron a su desastre financiero. Llamé al banco para aclarar que yo ya no estaba involucrado, pero dado que los pagos habían salido de mi cuenta por tanto tiempo, yo estaba técnicamente ligado a la hipoteca. El representante me explicó amablemente que mis padres podrían perder la casa a menos que los pagos atrasados se cubrieran de inmediato. Incluso me preguntó si quería hacer un pago en ese momento. Casi me río de la audacia. Al principio, me dije a mí mismo que no iba a hacer nada. Que perdieran la casa. Que averiguaran todos ellos dónde iban a vivir. Pero por mucho que quería dejar que todo ardiera, había una parte de mí que no podía dejar ir la casa que me habían prometido que sería mía. Crecí ahí. Había invertido mucho dinero en ella, por no mencionar los recuerdos. Y seamos sinceros, si mis padres perdían la casa, simplemente aparecerían en la puerta de mi departamento, haciéndome sentir culpable para que los acogiera. Carlos probablemente traería a Elena también. De ninguna manera me iba a apuntar para esa pesadilla. Así que,
después de pensarlo mucho y desahogarme con un par de amigos, ideé un plan. Si me iba a involucrar, sería bajo mis términos. No iba a sacarlos de este hoyo sin obtener algo a cambio. Si querían quedarse con la casa, iba a ser mía. Al día siguiente, regresé al banco para ver mis opciones. Resulta que comprar la casa por completo era posible, pero requeriría que mis padres me transfirieran las escrituras. Básicamente, me convertiría en su casero. La idea era a la vez satisfactoria y un poco aterradora, pero sabía que era la mejor forma de protegerme. Si ellos no podían manejar la responsabilidad, se las quitaría de las manos. Armado con este plan, regresé a la casa de mis padres por primera vez desde que me fui. El ambiente se sintió tenso en cuanto entré. Mi mamá intentó abrazarme, pero la esquivé y fui directo a la mesa del comedor donde Carlos y Elena estaban sentados. Carlos estaba deslizando el dedo por su teléfono como si no tuviera ninguna preocupación en el mundo. Elena se veía estresada, pero no dijo mucho. Mi papá estaba a un lado fingiendo leer el periódico. Se los expuse todo claramente. Les hablé de la notificación de embargo, los pagos atrasados y de cómo el banco me había contactado. Mi mamá intentó interrumpir con alguna excusa sobre cómo el dinero había estado escaso, pero la frené en seco. No quiero escucharlo, dije. Me mintieron sobre la hipoteca, usaron mi dinero sin decirme, y ahora esperan que yo limpie su desastre. Este es el trato, salvaré la casa, pero solo si me firman las escrituras a mi nombre. La habitación se quedó en silencio. Mi papá fue el primero en hablar. Eso es ridículo, dijo. Esta casa es nuestro patrimonio. No puedes simplemente quitárnosla. Su patrimonio, le contesté. Pusieron esta casa en riesgo en el momento en que sacaron esa segunda hipoteca para ayudar a Carlos. No han hecho más que aprovecharse de mí, y ahora están enfrentando las consecuencias. O me la firman o la pierden. Carlos por fin levantó la vista de su teléfono, mirándome con odio. ¿En serio estás intentando robarte la casa? Vaya, qué elegante. Siempre estuviste celoso de mí. Me reí en su cara. ¿Celoso de qué? ¿De tu estilo de vida de arrimado? Por favor, estoy ofreciendo una solución a un problema que tú ayudaste a crear. Si no te gusta, siéntete libre de empacar tus maletas y buscar otro lugar donde vivir. Elena parecía querer decir algo, pero se contuvo. No la culpaba. Estaba claro que ella estaba atrapada en medio de todo este caos. Mi mamá se puso a llorar, por supuesto, pero no dejé que eso me conmoviera. Ya había visto esa actuación demasiadas veces como para volver a caer. Es su decisión, dije, poniéndome de pie. Firmen la casa o dejen que el banco se la quede. Me da exactamente igual. Les di una semana para decidir. Durante ese tiempo, no paraba de recibir llamadas de mi mamá rogándome que lo reconsiderara. Intentó todas las tácticas, culpa, enojo, manipulación. Pero no cedí. Le repetí lo mismo cada vez, me haré cargo de la casa si es mía, de lo contrario, estoy fuera. Finalmente, cedieron. Mi papá me llamó unos días después diciendo que estaban listos para firmar el papeleo. Creo que la realidad de perder la casa por fin les pegó. No querían mudarse y definitivamente no querían depender de la tía Clara ni de nadie más para pedir ayuda. Carlos no estaba feliz con la situación, pero no había mucho que pudiera hacer. Sorprendentemente, Elena parecía aliviada. Creo que vio esto como una oportunidad para escapar del caos, aunque no lo dijo abiertamente. Una vez que se finalizó el papeleo, la casa fue oficialmente mía. Dejé muy en claro que mis padres podían quedarse siempre y cuando siguieran mis reglas. Tenían que mantenerse al día con su parte de los gastos y Carlos tendría que empezar a pagar renta si quería quedarse. Sin excepciones. Carlos, por supuesto, hizo un berrinche. Me insultó de todas las formas posibles, acusándome de ser un egoísta y de destruir a la familia. Simplemente me encogí de hombros. Había pasado gran parte de mi vida tratando de complacerlos, y no iba a gastar más energía en sus lloriqueos. En cuanto a mis padres, parecieron aceptar el nuevo arreglo, pero las cosas definitivamente se pusieron tensas entre nosotros. Mi mamá apenas me dirigía la palabra a menos que fuera absolutamente necesario. Y mi papá se mantuvo a distancia.
Podía notar que estaban resentidos conmigo por haber tomado el control, pero no me importó. Por primera vez, sentía que tenía la sartén por el mango. Las consecuencias no fueron agradables, pero no me arrepentí de mi decisión. Había pasado años siendo dado por sentado, y era hora de que recuperara lo que me merecía. La casa ahora era mía, y no iba a dejar que nadie me la quitara. Publicaré una última actualización una vez que vea cómo marchan las cosas. Última actualización. Hola a todos, ha pasado un tiempo desde mi última actualización y las cosas han cambiado mucho. Quería darle un cierre a todo esto para los que siguieron este enredo. Bueno, así es como están las cosas. Después de que tomé control oficial de la casa, las cosas se pusieron tensas, como era de esperarse. Carlos estaba furioso. Me insultó, me acusó de ser un avaro e incluso intentó hacer sentir culpables a nuestros padres para que se pusieran de su lado. Nada de eso funcionó. Ellos sabían que la alternativa era perder la casa por completo. Y creo que se dieron cuenta de lo en serio que hablaba cuando dije que ya no iba a dejar que me pisotearan. Carlos se negó a pagar la renta. Dijo que era una falta de respeto que yo le cobrara algo y actuó como si rebajara su nivel el tener que aportar económicamente. Así que le di un ultimátum, pagas o te vas. No creyó que yo fuera a cumplirlo. Pero al día siguiente de que venció el plazo de su renta, presenté una demanda de desalojo. Hizo un escándalo y empacó para irse, arrastrando a Elena con él. Elena, sin embargo, no se quedó con Carlos por mucho tiempo. Unas semanas después, me enteré a través de un conocido en común que ella lo había dejado. Consiguió un nuevo trabajo, encontró su propio departamento y parece que le está yendo bien. No puedo decir que la culpo. Estaba atrapada en una situación imposible con él. Qué bueno por ella que logró salir. En cuanto a mis padres, se han quedado en la casa bajo mis condiciones. Ahora se hacen cargo de su parte de los gastos, aunque todavía hay algo de resentimiento entre nosotros. Creo que el sueño de mi mamá de tener a Carlos y a Elena cerca está oficialmente muerto, y no sabe muy bien cómo lidiar con eso. Mi papá, para darle su crédito, ha mantenido las cosas civilizadas. No somos exactamente unidos, pero al menos no estamos peleando a muerte. Honestamente, las cosas están más tranquilas ahora. La casa está en silencio y finalmente empiezo a sentir que tengo el control de mi vida de nuevo. No es perfecto. Las relaciones familiares rara vez lo son, pero no me arrepiento de las decisiones que tomé. Por primera vez en mucho tiempo, siento que no soy solo un personaje secundario en la historia de alguien más. Eso es todo por ahora. Gracias a todos los que me dieron consejos y apoyo a lo largo del camino. Me ayudó más de lo que puedo expresar.